Can you handle that? Can you handle? Hola, bienvenidos al tercer episodio de Gen Z Cinema, que es un podcast para las personas que quieren iniciar en el mundo del cine. En nuestro tercer episodio vamos a tener a Alejandro Hidalgo, que es reconocido por ser director, guionista y productor caraqueño. Debutó con su película La Casa del Fin de los Tiempos en el 2013, siendo la primera película venezolana de terror, convirtiéndose en la más taquillera de su género en el país. Y su segundo largometraje con gran éxito también fue de terror, que se llamó El Exorcismo de Dios, que fue estrenada en el 2021, que participó también en grandes festivales como en el Scream Fest. Actualmente está, según lo que averiguo en internet, resides en la Ciudad de México y Los Ángeles, y estás trabajando como que en nuevos proyectos cinematográficos. Y también actualmente estás haciendo una masterclass también sobre los pasos para iniciar en el cine, ¿correcto? Correcto, el día de hoy. Como primera pregunta, como mi podcast también es un poco de esas personas que quieren iniciar en el mundo del cine y no saben por dónde comenzar, ¿cuándo descubriste tu pasión por el cine y cuándo supiste que te querías dedicar a ello? En mi caso, desde muy niño. Recuerdo cuando me llevaron al cine por primera vez, que vi Los Cazafantasmas y fue una experiencia que me estremeció cada molécula de mi cuerpo, el alma. Y recuerdo que yo vivía por Altamira, había un cine muy grande allí que se llamaba el Cine Altamira, justamente al frente de la Plaza Altamira. Y yo solía ir al cine solo, vi muchas películas allí solo. Hubo una que la vi a mis 12 años que me voló la cabeza, que fue Contacto. Vi Starship Troopers, todas las de Batman, Titanic, y la verdad como que cada historia me generaba un impacto y yo terminaba en mi casa jugando, escribiendo mis propios guiones, por así decirlo, y luego más bien como que en el transcurso de mi vida, tal vez en la adolescencia y empezando mis 20 años, pensé que ese sueño era inalcanzable porque no existían escuelas de cine en Venezuela o la industria cinematográfica venezolana no era como tan sólida. Recibía de mis padres el típico consejo de buscar mejor una carrera que me pudiera dar ingresos, de no arriesgarme en irme con algo que tal vez no rindiera frutos. Y recuerdo inclusive haber elegido estudiar un primer semestre de ingeniería en sistemas, algo que es absolutamente opuesto a lo que soy yo en mi esencia. Y recuerdo que en ese primer semestre me sentí muy infeliz estudiando cosas que no me entusiasmaban y luego decidí como que dar un salto y estudiar comunicación social. Y la comunicación social obviamente no es el cine, pero de alguna manera aborda los medios de comunicación. Y ahí me empecé a conocer gente, vi la posibilidad también de estudiar en unos talleres de cine donde conocí a algunos maestros como Carlos Caridad Montero, un cineasta venezolano, y una guionista venezolana, Yajaira González, que fueron una enorme fuente de inspiración y me hicieron ver que sí habían personas haciendo cine. Entonces, a la par de eso, como que decidí hacer mis propios cortometrajes independientes, pedir ayuda de profesionales. Mi mamá me ayudó con algo de dinero para alquilar una cámara profesional e hice mi primer corto por ahí en el año 2026, ya hace casi 20 años. Y este corto fue, pues, yo lo veo y me resulta amateur, novato, etcétera, pero fue como mi primera experiencia de alguna manera también profesional para contar una historia que conmovía a la gente y de alguna manera en ese momento yo estaba estudiando comunicación social y me metí a hacer pasantías en una productora y cuando vieron el corto les gustó y justamente ellos estaban buscando cortometrajes para exhibirlos en un canal que se llama Movie City, que de ahorita no sé si existe o no. Yo lo veía mucho en DirecTV y mi cortometraje terminó siendo exhibido allí en un canal internacional en toda Latinoamérica y a veces yo ponía el canal y de repente aparecía y fue como muy emocionante poder ver mi primera obra cinematográfica
en la pantalla, tal vez no en la gran pantalla de cine, pero sí en la pantalla de televisión y en un canal que se exhibía de forma internacional, pues. Claro, buenísimo. Justamente esa iba a ser mi segunda pregunta, que cuál fue tu experiencia, tu primera experiencia laboral que tuviste y cómo llegaste a ella. Y si nos puedes explicar un poco los pasos, especialmente de cómo llegaste a ella, para que en verdad todos los que estén interesados como que puedan asimilarse a esa experiencia o en verdad comenzar por algo parecido y ese tipo de cosas. Yo creo que es increíble, pero mi primera experiencia profesional en el cine me la hice yo mismo. O Ujú. sea, en la escuela de comunicación hice algunos trabajos de periodismo, de fotografía, pero realmente el cine llegaba en el séptimo semestre, ¿no? Ujú. Y tampoco era como que había una cátedra de cine como tal, sino que era como producción audiovisual, etcétera. Entonces, yo sencillamente me reuní con un amigo y tenía como las ganas de hacer un cortometraje, lo escribí, se llamaba El cumpleaños de un pordiosero. Ok. Era la historia de un mendigo que un 24 de diciembre entra a una misa toda elegante y él entra muy sucio, lleno de tierra, maloliente, y el cura lo termina sacando a la fuerza de la iglesia, casi que lo tira, ¿no? Y luego este mendigo como que se mira las manos y en las manos siempre en toda la historia tenía como unas vendas y cuando se quita las vendas resulta que tiene los estigmas y que el mendigo era Jesucristo. Entonces era como una historia que de alguna manera nos tocaba porque decía como que el Hijo de Dios podía ser cualquiera, ¿no? Tal vez visto Ajá, desde un sí. punto de vista religioso, pero al mismo tiempo espiritual. Ajá. Y ese fue el corto que llegó a Movie City. Luego como que las otras experiencias profesionales fueron como cuando hice pasantías en esta casa productora, RGFX Producciones se llamaba, que me llevaban a comerciales de televisión y yo prácticamente era asistente de producción, o sea, tenía que hacer de todo un poco entre servir el café, el agua, llegar de primero al set, supervisar que todo estuviese bien, que no faltara nada. Y luego recuerdo que en el 2008 tuve dos experiencias profesionales, una de ellas fue recién graduado ya de comunicador, que entré a una película de la Villa del Cine de Román Chalbaud Zamora como asistente de producción y bueno, fue un trabajo a nivel físico muy rudo porque yo tenía que ser el primero en llegar al set y cargar como, no sé, como Claro. 20 30 botellones de agua de estos pesados, armar las mesas, poner las bolsas de basura, recoger la basura, hidratar a la gente, buscar algo si lo necesitaban bajo un sol como de 50 grados en Barinas. Y, pero bueno, de alguna manera era muy emocionante poder ver toda la realización desde un lado, ¿no? Yo no estaba participando en el proceso creativo, pero estaba viendo al director de fotografía, las cámaras, los efectos especiales, las explosiones, los disparos, la cantidad de extras que yo tenía que ayudar a coordinar y eso de alguna manera te nutre muchísimo, o sea, estar allí y ver. Buenísimo, me encanta. Y hablando sobre directores, ¿me puedes contar como que directores que han inspirado en tu carrera? Puede ser internacionales o de aquí mismo de Venezuela. Obviamente creo que Spielberg para cualquier millennial como yo siempre va a ser una referencia con sus obras como E.T. o Jurassic Park, que cuando la vi a mis 8 años fue como que wow, se vi a los dinosaurios hechos realidad y fue una experiencia cinematográfica increíble. Robert Zemeckis es una influencia muy fuerte en mí con Volver al Futuro, sobre todo con Contacto, que yo vi Contacto y era como una película de ciencia ficción que hablaba de la posible comunicación entre humanos y extraterrestres y después la historia da como un giro muy espiritual que me voló la cabeza y sigue siendo para mí una de mis películas favoritas hasta el día de hoy. James Cameron con Terminator, creo que fue increíble. Y de Ujú. cineastas venezolanos, creo que hay un director bastante contemporáneo conmigo que cuando vi su obra me tocó muy emocionalmente, que fue Marcel Raskin cuando estrenó en el 2010 Hermano. Me inspiró muchísimo porque en ese momento yo estaba buscando entrar al mundo del cine y yo fui coleado a la premiere de su película que había recién ganado el premio de mejor película en el Festival de Moscú, que tuvo un buen desempeño en taquilla, que le eligieron en Venezuela para representar a Venezuela en los Oscars.
creo que fue una gran influencia, al igual que Carlos Malavé, que fue un director que hizo una película de comedia que me divirtió mucho. Y con respecto a mi próxima pregunta, es más que todo sobre tu rol en el cine, porque ya como que tú haces de productor, director, hasta de guionista. Entonces, quiero que me expliques exactamente para ti cuál es la definición de cada uno de esos roles, con tus palabras y de tu experiencia. Bueno, desde un punto de vista muy sencillo, el guionista es la persona que le da vida a la historia, que crea el universo, el mundo, los personajes, el conflicto, la temática, y que de alguna manera a través de la historia está utilizando eso como un medio para expresar una verdad y para llegar al público y poder conmoverlo, influir en él o sencillamente satisfacerlo emocional, intelectual, inclusive espiritualmente, ¿no? Así creo que la magia del cine es que cuando ves una película estás viviendo una experiencia nueva. Como productor, pues, o sea, yo he tenido que hacer de todo porque yo me he propuesto hacer y materializar mis películas. Entonces, es lamentable cuando a lo mejor tienes un enorme talento y creas una gran película, un gran guión, pero no tiene los medios para levantar el proyecto. Tuve una masterclass, asistí a una masterclass de Robert McKee, que es el gurú del Ujú. guión definitivo en la historia, desde mi punto de vista, que me ayudó a fortalecer el guión. Le toqué la puerta por Facebook a Rudy Rodríguez, conseguí hablar con sus managers, me dieron una reunión con ella como de 3 minutos en la que le entregué el Wow. guión y la convencí de que me firmara una carta de intención. Entonces cuando llegas al CENAC no es lo mismo llegar con un guión y ya a que con un guión Con más carta. sólido y además una carta firmada por una actriz con trayectoria y una estrella venezolana, ¿no? Y luego esa es la parte de producción y luego la parte de dirección es como la mente maestra creativa, es como lo que te decía de Román Chalbó, o sea, tienes todos los elementos, tú tienes que elegir la locación, tienes que elegir a los actores ideales para interpretar cada rol, tú eres el encargado de meterte en la fibra emocional de cada actor para que ellos reaccionen con emociones honestas a las situaciones del guión. Tú eres el que tiene que saber cómo se traduce ese guión del papel a una obra cinematográfica que se cuenta a través de dos elementos, imagen y sonido. Pero el director de cine de alguna manera se parece al director de una orquesta sinfónica. O sea, un director de una orquesta sinfónica no tiene que saber tocar el violín, el cello, el bajo o la percusión o las trompetas o el saxofón o lo que sea. Lo que necesitas es entender qué rol cumple cada instrumento para que esa sinfonía y esa música se tenga un performance correcto y pueda entrar en el cuerpo de las personas y causar las emociones que ellos están buscando, ¿no? Entonces, Increíble, me encanta, en verdad. O sea, y se nota que te apasiona el tema, de que lo vives en carne propia y que porque te apasionas estás llegando a todos los lugares. Y por eso mismo te quería preguntar, ¿de dónde nace tu pasión por la creación del cine de terror? Y especialmente ahorita en Venezuela, ¿y qué desafíos enfrentaste haciendo tu ópera prima con La Casa del Fin de los Tiempos? bueno, mira, el terror no es mi único género predilecto. O sea, creo que, que el beneficio del terror es que las películas buenas de terror son consumidas a nivel mundial. O sea, una buena película de terror puede ser en China, puede ser en Venezuela, puede ser en España, y si la película da miedo, tiene de alguna manera un sello universal de que va a dar miedo en cualquier latitud del mundo, cosa que, Claro. por ejemplo, no pasa con la comedia. Creo que el terror Internacional. el terror te brinda herramientas emocionales muy poderosas para poder contar historias llenas de arte detrás del espectáculo y detrás del cine de entretenimiento. Quiero también saltar a otros géneros, quiero explorar la ciencia ficción, que tengo un guión que llevo como 10 años, 11 años escribiendo. Wow. Eh, Quiero trabajar en fantasía. ¿Cómo fue la transición entre hacer La Casa del Fin de los Tiempos al hacer El Exorcismo de Dios? ¿Cómo fue tu evolución entre el enfoque entre esas dos películas? Pues yo estaba ya en una posición más sólida porque la casa fue un enorme éxito en Venezuela, duró 9 meses en el cine, la taquilla estaba súper agotada, impactó de una manera sobrenatural, por así decirlo, al público.
y luego yo quería llevarla a nivel internacional, la estrenamos en muchos países, llegó la noticia de que estábamos trabajando en el desarrollo del remake en Hollywood con un estudio grande como New Line, que había hecho El Señor de los Anillos y El Claro. Conjuro, etcétera. Entonces como que yo ya pude llegar como en una posición más sólida ante un inversionista privado para decirle, mira, tengo un proyecto de terror con mucho potencial, se llama El Exorcismo de Cristo. Era una película que tal vez yo siento que yo la abordé como más como un producto comercial, sí con un alma artística, porque la película del Exorcismo de Dios tiene un tema súper interesante. Al final de toda la historia, yo no sé si tú viste la película, pero el cura tiene que decidir entre su fe por Dios o salvar a su hija y a los niños del orfanato a los cuales él quería como niños. Entonces, Robert McKee, el gurú del guión, dice que todas las películas se pueden desglosar en una sola y simple idea controladora, y en este caso es que un padre puede, puede poner el amor de sus hijos inclusive por encima de Dios, y eso puede abrir las puertas del mal. De alguna manera, ese es como Ujú. todo lo que engloba la película, ¿no? Pero en esta película tal vez quise explorar más efectos especiales, más locaciones, una producción más grande, con más valor de producción. Me aventuré en hacer una película de Hollywood de alguna manera, con muy pocos recursos. Tal vez son bastantes recursos para los presupuestos de las películas en Venezuela, porque el presupuesto fue de 1.3 millones de dólares, pero nosotros estábamos compitiendo contra las películas de Hollywood que se hacen con 15 a 30 millones de dólares, Exacto. Sí. y la hicimos en inglés, y el trabajo creativo consistió en que la película se viera muy bien y fuera muy aterradora y entretenida para poder conectar con una audiencia tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos, porque parte de mi descubrimiento con La Casa del Fin de los Tiempos es que las películas en inglés pueden tener una distribución internacional más importante que las de español. Es lamentable, pero hay veces que no podemos luchar contra la verdad. Ojalá que eso cambie. Bueno, buenísimo, Alejandro. Ya estamos concluyendo la entrevista, pero para finalizar, te quería hacer la última pregunta, que si a todos los jóvenes interesados aquí en el cine y especialmente en Venezuela, si puedes dar 3 tips desde tu experiencia para que ellos puedan iniciar en el cine. Bueno, el primero sería filmar un cortometraje. Luego, creer en sí mismos. O sea, creo que cuando hablamos del cine negro, por ejemplo, todo el conflicto interno que siempre tiene ella como artista, como bailarina y como intérprete, es no creer en ella, ¿no? Eh, Hasta un punto en que cree tanto en ella, que se mete tanto en el personaje, que lo hace de una manera enfermiza. Tampoco hay que cruzar los límites. Pero hay que creer en uno, y sobre todo uno tiene que agarrarse el alma, por no decir otra palabra, en los momentos en los que otras personas no creen en ti, o en los momentos en los que haya mucha dificultad. Y luego la persistencia. O sea, yo llevo 10 años desarrollando el remake de La Casa del Fin de los Tiempos. Estuve en un estudio de Hollywood, New Line Cinema, y ellos me fueron los que, o sea, a mí me buscaron productores de Hollywood, firmé un contrato con ellos. Al final el estudio, por una razón ajena a mi conocimiento, decidió no hacer la película. Los derechos se me devolvieron, pero ni siquiera podía usar el guión que ellos reescribieron, porque ellos pagaron un guionista y los cambios que hicieron sobre la historia le pertenecen a ellos. Yo tuve que, con mi corazón totalmente destruido, así como dice Meryl Streep, o sea, con el corazón roto, hacer arte, volver a recoger los pedazos y volver a escribir la historia desde cero, basada en la historia de Venezuela, adaptada al mercado estadounidense, mejorando todos los huecos que pudiera tener para hacerla increíble, pero que al mismo tiempo fuese completamente diferente de la que ellos hicieron. Y empezar de nuevo, así de destruido, es algo que cuesta mucho. Es como, o sea, de verdad hay momentos que la carrera te puede quebrar, y en esos momentos, pues, si crees en ti y persistes y persistes y insistes, se te cierran 100 millones de puertas, pues las 100 millones uno a lo mejor se abre, y eso es lo que he estado viviendo. Se me están abriendo puertas. He hecho 2 películas que dirigí, produje y escribí, pero también me invitaron a dirigir una que se llama No Voltees, de una plataforma que se llama Tubi. Y bueno, estoy desarrollando otros proyectos, y también mientras más ambiciosos y más grandes son, también son más difíciles de levantar. Sí. Pero nací para esto y lo amo.
A veces lo odio, pero creo que el amor es más grande, ¿no? Y creo que el Sí. odio también viene del amor y persisto y no me doy por vencido y creo que esa ha sido la clave de poder materializar los proyectos, creer en mí y persistir. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Qué entrevista tan excelente. Aprendimos demasiado por acá y espero que te vaya buenísima en tu masterclass y ojalá también vernos pronto en próximos proyectos. Sería increíble. Claro que sí, claro que sí. Te mando un abrazo grande, gracias por la invitación y bueno, espero que a los que escuchen esto o que lo vean de alguna manera los nutra en su camino, sea como cineastas o como cualquier otro tipo de profesionales. Buenísimo. Gracias, Alejandro. Si quieres decir tus redes sociales o... Mi Instagram y mi ex es Ale Hidalgo Films. Ahí me pueden seguir y pueden ver siempre, estoy poniendo cositas de los proyectos que vienen y de las cosas que están pasando. Este fue el cierre del tercer capítulo de Gen Z Cinema con Alejandro Hidalgo. Muchísimas gracias a todo el equipo acá de producción. Espero vernos en el cuarto capítulo con Rodrigo Mechilangi, que vamos a seguir hablando sobre dirección.